Bien, Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy día conmemorando, ¿cierto?, el final, el cierre de la fiesta de Pesaj y de la salida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, ¿cierto? Ya saliendo de allí. Hemos también recordado, y bueno, el mundo recuerda también la vida del maestro Yeshua. En la mañana algo conversábamos, ¿cierto?, sobre este tema. Hablemos un poco de él, de su persona, de dónde vino, ¿cierto? Y qué es lo que logró. Vamos a ver entonces una breve biografía, en primer lugar, del rabino Yeshua de Nazaret. ¿Quién es este personaje, esta persona tan importante que, bueno, hoy día quizás pocas personas no conocen? La gran mayoría del mundo lo conoce. Yeshua ben Yosef, podríamos llamarle. Yeshua, hijo de José, la persona judía más fenomenal y controvertida a su vez de toda la historia, porque es el judío más famoso, Más importante historia. el más importante, aunque a algunos les cueste decir que es judío, pero es el judío más famoso del mundo y de la historia. Y sus mensajes atemporales del amor, la fe, la caridad y las mitzvot revelan una conexión única e íntima con Dios. La gente se conecta con su mensaje a través de todos los tiempos. Él, este maestro itinerante, este rabino, ¿cierto?, en su contexto, un maestro de la Torá o de la ley de Moisés, nació justo al comienzo de lo que llamamos la era común, entre el 3 y el 5 antes de la era común, no en el 1, sino entre el 3 y el 5 se dice, durante la ocupación romana que se llevaba a cabo en la tierra de Israel. Sus padres eran Miriam, o María, ¿cierto?, Bat Leví, y Yosef ben David, José, hijo de David. Eran judíos pobres, pero devotos. El rabino nació en la aldea de Beit Lehem, o Belém, en el centro de Israel, a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Se cree que él nació en un comedero para ganado, la cual habría sido una azúcar en el primer día de Sukkot, o de la fiesta de los tabernáculos. Se habla de que nació en un pesebre, pero en el contexto, ¿cierto?, judío, posiblemente ese fuera un refugio, ¿cierto?, para Sukkot. Y un refugio, como ahí lo menciona, para el ganado. Aunque pobres, los padres del rabino, Yeshua de Nazaret, de este maestro, eran muy devotos, y ellos llevaron el sacrificio al templo de Jerusalén el mismo día en que su madre tenía que cumplir su purificación. Su pobreza se evidencia en que trajeron o llevaron allá el sacrificio 2 tórtolas, las cuales se permitían en lugar de sacrificar un cordero, que era como lo que correspondía, pero si alguien era más pobre llevaba las tórtolas. La familia de Yeshua huyó a Egipto poco después de su nacimiento para evitar una persecución religiosa que se había alzado en ese contexto. No disponemos de una información tan fiable sobre los primeros años de vida del maestro, pero se cree que vivieron en Egipto hasta que cumplió allí unos 11 o 12 años, que fue cuando vuelve a reaparecer en la escena, ¿cierto?, en Israel. Cuando él y su familia regresan a la tierra de Israel, se establecieron en Netzeret o en Nazaret, en la zona ahora centro-norte de Israel. Y se cuenta que allí visitó el templo durante el Pesaj judío, cuando tenía apenas 12 años. Los sabios y maestros que estaban allí, a las puertas, ¿cierto?, del templo, se maravillaron de su comprensión y de sus respuestas a sus preguntas. Él demostró un amplio conocimiento de las Escrituras, y su sabiduría y comprensión, sin duda, comenzaron a temprana edad, como allí vemos, ¿cierto?, reflejado. Más adelante, saltándonos mucho, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, vamos a hacer un resumen y luego vamos a ver algunos puntos en particular. Ya cuando tenía 30 años, el rabino escogió 12 discípulos, luego de haber estado enseñando, ¿cierto?, sobre la tierra de Israel, y comenzó a enseñarles sus caminos. Y aunque los eligió específicamente a 12, pronto decenas, cientos y miles de personas lo empezaron a seguir, tanto físicamente
detrás de ellos como espiritualmente, sus enseñanzas. Y así fue que sus palabras y enseñanzas quedaron registradas en tan solo algunas pocas cartas que se han podido reproducir y compartir fielmente durante los últimos 2000 años. Hay escritos muy antiguos, ¿cierto?, que datan de las primeras épocas que compilan todas sus enseñanzas. Estos registros reflejan que su enseñanza era única en su época. Su enseñanza tenía poder y autoridad y reflejaba una íntima conexión con Dios. Porque en esta época había enseñanza en Israel, sí, y fuera de Israel también. Había otras religiones, otras creencias, pero él enseñaba como quien tuviera autoridad, dice las Escrituras. Y además como si tuviera una íntima conexión con Dios, con su Padre. Esto es lo que marcó, ¿cierto?, a lo largo de la historia, la lectura que hacemos de él. Y así su labor de enseñar la Torá o las Escrituras, porque él enseñó sobre las Escrituras de Dios. Y esto es la Torá, los escritos, los profetas. Sus enseñanzas se vieron truncadas por una muerte prematura a manos de las autoridades romanas, entregado, ¿cierto?, también por autoridades de Israel. Debido a esta absoluta rectitud y santidad que él mostró, sabemos, ¿cierto?, y nos cuentan los testigos, que murió, fue sepultado, pero resucitó y fue visto por muchas personas, permaneciendo un breve tiempo con sus discípulos y luego, así como dice la escritura de Elías, fue llevado al cielo, ascendió a los cielos. Fue así que desde entonces millones de personas han seguido sus enseñanzas y palabras. Aunque han surgido muchas facciones y divisiones entre sus seguidores, y los siglos que transcurrieron posterior a él, un pequeño remanente siempre se ha mantenido fiel a sus enseñanzas, en toda época y en toda generación. Y solo en el último siglo, quizás, ¿cierto?, están saliendo en plenitud sus enseñanzas nuevamente, cuando las leemos, ¿cierto?, en su contexto, a través, ¿cierto?, de los ojos de un judío en su época. Vamos a hablar entonces de cuál fue el mensaje que él fue entregando, ¿cierto?, en su vida. ¿Qué es lo que él fue enseñando? La vida del maestro. En cierta ocasión, él dio una gran enseñanza que a nosotros nos ha llamado siempre mucho la atención. Él enseñó que uno debía ser nacido por el Espíritu. Debía nacer en el Espíritu de Dios. Había un momento, ¿cierto?, dentro de la vida del maestro, donde los hombres que eran los fariseos, o en hebreo los perushim, había una persona llamada Nacdimón o Nicodemo, que era un principal entre el pueblo judío. Este hombre, escuchando sus enseñanzas, fue de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y le respondió el rabí, Yeshua, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacdimón le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso no puede entrar por segunda vez? ¿Acaso no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El rabino Yeshua le respondió: en verdad te digo, que si uno no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te extrañas de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo, ya que el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y Nacdimón le dijo: ¿cómo pueden suceder estas cosas? El rabí le respondió: ¿eres tú el maestro de Israel? ¿Eres tú maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, y no aceptan nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo cosas celestiales?
nadie ha subido al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo unigénito. Como dice otro texto, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él no es juzgado, y el que cree que ya ha sido juzgado porque no ha creído es porque no ha creído en el nombre del Hijo del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que hace el mal odia la luz, y no se acerca a ella por temor a que sean expuestas sus obras. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz, para que sus obras sean manifestadas como hechas en Dios. El Maestro nos vino a enseñar que había que volver a nacer en esta vida para poder entrar y ver el reino de Dios. Había que volver a nacer. Dice, lo que nació de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Y sabes tú, lo que viene del Espíritu es lo que viene de lo alto, del cielo. ¿Y quién vino de lo alto? El Hijo del Hombre, que vino a este mundo para ser alzado, es decir, Él. El nacido también del Espíritu de Dios, dice, descendió de lo alto para poder venir acá, ¿cierto? Y ser alzado como se alzó la serpiente en el desierto, para que los demás fueran salvos a través de Él. Y así es como Él nos enseña una verdad profunda, ¿cierto? Que nos vino a compartir. En este mundo, aunque nacemos y vivimos y crecemos para morir, hay que nacer de nuevo. Y esta es la vida y la forma, ¿cierto?, en la cual podremos encontrar y verle a Él en el reino de Dios. Y ver a Dios, ¿cierto?, y encontrarnos con Él. Pero aquel que entiende el mensaje se acerca a Él y va hacia la luz. Y aquel que no entiende este mensaje no quiere acercarse a la luz por miedo a que sean expuestas sus malas obras. Pero aquel que se arrepiente, aunque tiene buenas obras, se acerca a la verdad para que sea manifestada como hechas en Dios, dice. Y por eso Él no se ocultó, sino que Él expuso la verdad de lo que Él era y de dónde venía, para que fuera manifestado ante Dios, ¿cierto? Que su palabra era la verdad y su testimonio era verdad en este mundo. Esto vino a ser. Entonces, esto es, ¿cierto?, el testimonio de Yeshua sobre el nacer del Espíritu de Dios. En cierta oportunidad, el Maestro, ¿cierto?, estaba él en el mar de Galilea, Kefar Nahum. Y el rabino oyó en una oportunidad que su primo, Yohanan o Juan, había sido detenido y se retiró él a Galil o Galilea, y dejando Nazaret, vino y se estableció en Kefar Nahum, un pueblo tranquilo, cómodo a las orillas del mar, en la región de Zebulún y Naftalí. Esto fue para que se cumpliera lo dicho del profeta Isaías: la tierra de Zebulún y la tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del jardín Galil de las naciones, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, y sobre los que moraban en tierra y sombra de muerte, sobre ellos amaneció una luz. Fue cuando desde ese momento el rabí empezó a predicar y a decir en ese entonces: arrepentíos, porque el reino de los cielos, el Malhut Shamayim, está a punto de llegar. Fue en ese lugar, en el mar de Galilea, junto en Kefar Nahum, cuando él empezó a decir estas palabras, así como estaba escrito por el profeta Isaías. Y ese pueblo vio una gran luz a través de las enseñanzas de nuestro Maestro Yeshua. En cierta oportunidad, continuando, ¿cierto?, con las palabras y los hechos de nuestro Maestro Yeshua,
llegamos, ¿cierto?, a un lugar llamado Shomrom. Esto lo hemos mencionado, pero en este contexto de la historia es algo muy importante. El rabino llegó a la ciudad de Shomrom, que sería, se me olvida el nombre en español, sería la mujer que le dio de beber en el pozo, ¿cómo se llama? Samaria. Ahí está, gracias. Llegó a una ciudad llamada Samaria, Shomrom. En la ciudad de Sujar, cerca de la parcela de Jacob, le dijo, que la parcela que Jacob le dio a su hijo, Yosef. Ahí estaba junto al pozo de Jacob en el fondo. Estaba cansado del viaje, Yeshua, y se sentó junto a un pozo. Era alrededor de la hora sexta, que podría ser como la hora de almuerzo, ¿ya? Una mujer, o podría ser así, como en todo el almuerzo, entre las 12 y las 3. Y una mujer de Shomron vino a sacar agua y le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Era la hora de comer, el almuerzo. Entonces la mujer de Shomron le preguntó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber? Siendo yo una mujer de Shomron, paréntesis, pues los judíos no tratan con la gente de Samaria. El rabino le respondió, mira, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es quien te dice, dame de beber? Le habrías pedido tú, y él te habría dado agua viva. Ella le respondió, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues sacas esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio del pozo en el cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Yeshua y le dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua, para que no tenga sed yo, ni venga hasta aquí a sacarla. Y él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le respondió, no tengo marido. Y él le respondió, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer, sorprendida, le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Rabino le dijo, mujer, créeme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque a tales personas el Padre quiere que la adoren. Dios es espíritu y quienes la adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y la mujer le respondió, yo sé que el Mesías viene, y cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Yeshua le respondió, yo soy el que habla contigo. Y justo en esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que hubiera hablado con una mujer. Sin embargo, nadie le preguntó, ¿qué buscas? ¿O por qué hablas con ella? Fue entonces que la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Acaso es este el Mesías? Y ellos salieron de la ciudad y vinieron ante él. Y mientras tanto los discípulos le insistían, Rabí, come. Pero él les dijo, tengo comida que comer que ustedes desconocen. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿acaso nadie le trajo algo de comer que no está comiendo? Y él les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para la siega? Luego les dijo, alcen la vista y miren los campos, que están blancos para la siega. El que siega va, recibe su salario y recibe fruto para vida eterna, y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra y el que siega
para que el que siembra y el que ciega se regocijen juntos. Porque en este caso es cierto el dicho, uno siembra y el otro ciega. Los envía a cosechar lo que ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han participado de su labor. Desde aquella ciudad, muchos de los shomronitas o de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. El maestro tenía palabras, cierto, certeras y claras y específicas para cada persona. Y hizo una labor, cierto, prácticamente de profeta, donde a las personas muchas veces les dijo lo que eran sus vidas. Y cada palabra que dijo trajo un gran testimonio, cierto, en ese entonces. Y aquí les enseñó que sus palabras y sus enseñanzas iban a ser verdadera agua viva. Porque si ellos se peleaban por el pozo de Jacob, ¿qué es mío? ¿Qué es tuyo? Se peleaban por el monte donde iban a adorar, que adoramos en este monte, en este otro, nosotros en este otro. Yeshua les dijo, mis palabras son verdaderas fuentes de agua viva. Y el que realmente adora en espíritu al Padre, ese es el que adora en verdad, porque el Padre es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Si ustedes quieren seguir, cierto, buscando sus caminos, haciendo sus formas, que sepan que esta es la forma en que se le debe buscar al Padre. Y esta era la comida de Yeshua, hacer la voluntad y lo que el Eterno le había mandado a hacer. Nuestro Maestro nos enseñó en su vida sobre el juicio apropiado. Fue durante un Sukkot, donde Yeshua, el rabino Yeshua, subió al templo y comenzó a enseñar. Muchos se asombraron y dijeron, ¿cómo se ha convertido en un erudito sin haber ido a una escuela, a una yeshiva, a estudiar? Y él le respondió, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si la enseñanza es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Porque el que habla por sí mismo busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que me envió, del que lo envió, este es veraz y digno de confianza, y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moshe la Torá, y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué quieren matarme? La multitud le respondió, ¿tienes un demonio? ¿Quién busca matarte? Yeshua le respondió, hizo una sola acción y todos ustedes están asombrados. Por eso Moshe les dio la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los patriarcas. Y en Shabbat circuncidan ustedes a una persona. Y si una persona recibe la circuncisión en Shabbat, para que la Torá de Moshe no sea quebrantada, ¿por qué se enojan conmigo por curar a un hombre en Shabbat? No juzguen por la apariencia de los ojos, sino que juzguen con justo juicio. Esta es la vida del rabino. El rabino tenía un juicio apropiado, un juicio correcto. ¿Cuál era su juicio? El Padre que me envió, bueno, tengo que hacer la voluntad de Él. Y tengo que ser fiel a su enseñanza. ¿Para qué? Para que el testimonio mío sea veraz y digno de confianza, de que Él me envió. Entonces Él no buscaba su propia gloria, ni buscaba hacerse famoso Él, sino que buscaba que la gente conociera y se reconciliara con Dios. ¿Cierto? Y dice, y por eso no hay injusticia en Él, porque aquel que busca la gloria del que lo envió, ciertamente no hay injusticia en Él. Es veraz y digno de confianza. Porque ellos se cuestionaban y decían, bueno, ¿y de dónde salió Él que enseña todas estas cosas? ¿Con quién estudió? ¿Quién es tu rabino? Como dirían hoy día, ¿cierto? Muchas personas. ¿Y quién es tu rabino? ¿Quién te enseñó? ¿De qué escuela saliste? ¿Por qué te haces tan famoso con tus palabras si nadie te enseñó, al parecer, o no fuiste a un lugar específico? Y ahí Yeshua tuvo que decir, mi enseñanza no es mía. Pero si alguno de ustedes quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si lo que yo hago es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Pero en cuanto vean que yo hago milagros, hago acciones, porque el Maestro hacía milagros y acciones portentosas, ¿cierto? Si todo lo que yo hago es para darle gloria al que me envió, ustedes han de saber
que mi palabra es verdad, veraz, digna de confianza y no hay injusticia en ella. En cambio ustedes, con su escuela o con su estudio, entienden que hay que transgredir, dice el Shabbat, por la circuncisión. Pero ustedes me quieren hacer a mí, ¿cierto? Me buscan para matarme. Y dijeron, ¿quién busca para matarte? Pero ya lo estaban buscando para matarlo. Él ya sabía. Y él les enseña ahí, bueno, ustedes permiten que alguien se circuncide en Shabbat. Y no van a permitir que alguien sea sano y libre de toda enfermedad en Shabbat. Juzguen con justo juicio mis acciones, un juicio apropiado hacia su persona. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, o la clave para entender la vida del maestro, es tener un juicio apropiado de sus acciones. ¿Buscaba su gloria propia o la del Padre que lo envió? Y si buscaba la del Padre y no la suya propia, el testimonio de él que lo representó al Padre es fiel. Por lo tanto, el testimonio del Padre también es fiel. Él se dedicó, en el fondo, a distribuir las enseñanzas de nuestro Padre eterno. Nuestro maestro también fue sometido a tentaciones, pero él las rechazó. Cuando él tenía 30 años, el rabino fue llevado por el Espíritu de Dios, dice, al desierto, para ser tentado por el enemigo, el diablo, a Satán. Y después de ayunar, dice la Escritura, 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y vino el tentador y se le acercó y le dijo, si tú eres hijo del Altísimo, ordena que estas piedras se conviertan en pan. De hecho, en aquel entonces había un tipo de pan que se parecía a las piedras. Era muy similar. Ya, con 40 días de ayuno, probablemente una persona ya tenía hasta nublada la vista. Pero bueno, en verdad esto es porque se parecía el pan a las piedras. Esta frase. Y el rabino le respondió y le dijo, está escrito en la Torá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa de Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo del Altísimo, tírate abajo, porque escrito está en la Escritura, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en la piedra. Y el rabino le respondió al enemigo, al tentador, por otra parte está escrito, no pondréis a prueba al Eterno tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el rabí le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Eterno tu Dios y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó solo y aquí vinieron ángeles y comenzaron a servirle. Esta es la vida del maestro. No solamente rechazó a aquellos que lo tentaban, ¿cierto?, para hacerle caer en su mensaje y que querían hacer tropezar sus palabras con que no cumplía la Torá de Moshe, lo buscaban para hacerle preguntas capciosas, sino que también nos enseña la Escritura y nos relata que él tuvo también experiencias espirituales como esta, donde él fue tentado por el enemigo, así como habla la Escritura, ¿no? Similar a lo que dice el libro de Job, ¿no? Recordamos, y dice que estaba ahí, Satanás dice, andaba rondeando la tierra, y de repente miró, uy, mira aquí, tu hijo Job. Y el Eterno le dice, mira a mi hijo, aquí está, ¿no te parece excelente? Me sirve en todo, me adora, mira a su familia, todo lo hace bien. Ah, pero quítale eso, ya no lo va a hacer. Aquí fue algo diferente, fue al revés. Bueno, te daré esto más si es que te cambias de bando prácticamente, si es que me adoras a mí. Pero todo esto es para buscar la propia fama, ¿cierto? En el fondo, ¿qué es rechazar la tentación? Es rechazar la propia gloria, la gloria o la vanagloria en sí mismo. Yeshua no buscó satisfacer el cuerpo, como dice ahí, después de ayunar, para sí mismo, para él satisfacer su cuerpo. Por eso rechazó la tentación que vino del cuerpo. Pero dile
dile que estas piedras se conviertan en pan. Entonces él rechazó, ¿cierto?, la tentación del cuerpo. Luego lo hace tentar, ¿cierto?, diciendo, mira, estás ahora en un lugar alto, estás débil, ¿no? 40 días, 40 noches de ayuno. Mira, lánzate de acá, estás cansado. Y di, en el fondo, que los ángeles te vengan a rescatar, a ver si de verdad eres tú tan amado por Dios. Pero él dice, no pondréis a prueba al eterno tu Dios. Y esto es muy particular porque una persona, o los profetas, los falsos profetas, digámoslo así, cuando buscan su propia gloria, ¿qué buscan? El Señor va a hacer tal y tal cosa, y por eso, por esa palabra que están diciendo, buscan en el fondo recibir ellos la gloria, por conseguir un milagro. Y Dios te va a sanar de esto. Y Dios me habló y dijo que ibas a ser sano. Entonces luego cuando ocurra se llevan la gloria. ¿Y qué pasa si el profeta habló presuntuosamente y Dios no habló eso? ¿Qué dice la Escritura? No pondráis a prueba al Eterno tu Dios. Porque si el Eterno dice que alguien va a ser sano, va a ser sano. Pero si alguien te dice, este va a ser sano, y después te dice, pasó algo, ya no vas a ser sano, no pongáis a prueba al Señor tu Dios. Porque si el Señor habla, se cumple. Pero si el profeta habla con presunción, es falso profeta. Y finalmente está buscando su propia gloria. Pero Yeshua rechazó la propia gloria, porque solo buscaba la gloria del Padre. Y por eso no dijo, si yo me lanzo, Dios me rescata. ¿Por qué tentar de que Dios me va o no rescatar lanzándome al precipicio? ¿Qué sentido tiene? Finalmente es como para poner a prueba a Dios. Si yo sé que Él tiene la fuerza, ¿por qué lo voy a poner a prueba? Busco mi propia gloria de decir, Dios me rescata a mí. Me libra del mal. Él envía a sus ángeles para mí. Esta vanagloria y esta tentación Yeshua también la rechazó. La cual tristemente hoy día muchas personas, ¿cierto? Muchos falsos profetas a lo largo de la historia se vanaglorian de estas cosas. Dictan palabra de Dios, pero en realidad es para su propia gloria. Y así ponen a prueba al eterno Dios. ¿Por qué? Porque usan su nombre para que ocurran cosas. Y si no ocurren, difaman el nombre de Dios. Pero Yeshua no hizo eso. Ni siquiera por su propio beneficio. Ni siquiera por él decir, yo soy su hijo amado, en quien tiene complacencia. Si yo lo hago, si yo me lanzo, él me va a rescatar. ¿Para qué hacer eso? ¿Por qué tentar y poner a prueba a Dios en nuestra vida? Yeshua nos mostró que supo superar esta tentación. Y nuevamente lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dice, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Claro, toda esa majestuosidad del mundo, las ciudades, ser el rey de todas las cosas. ¿Quién no quisiera ser el rey? Y que las cosas se hagan a su manera, y que las cosas funcionen como uno quiere que funcionen, y que todos le rindan pleitesía y uno estar elevado sobre el resto. Pero ¿qué le respondió Yeshua? Yo no busco mi propia gloria, ni que me adoren a mí. ¿Y yo adorarte a ti para que me adoren a mí? No, pues está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Es decir, su vida se trató de servir a Dios, de servirle a Él. Y solo adorarle a Él, y no buscar la adoración hacia Él, o que le sirvieran a Él, porque Él vino y puso su vida para servir a los demás, no para ser servido. Vino el Hijo del Hombre. Y también por ello vino a adorar a Dios con sus obras y sus hechos, y sus pensamientos y todo, y no para que Él fuera finalmente adorado, ¿cierto? Sino que el Padre, que Él lo envió, resultase, ¿cierto?, honrado y adorado. Esta es la vida del Maestro Yeshua de Nazaret. El que rechazó también la tentación. ¿Cuánto llevamos? El rabino en un momento habló con aquellos que se le oponían y les dijo,
en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, a menos que lo vea hacer a su Padre. Pues todo lo que hace el Padre y también lo hace el Hijo. Porque Dios ama a su Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Dios le mostrará obras mayores que estas, de modo que se maravillarán. Porque así como Dios despierta y resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da vida a quien quiere. Porque ni siquiera Dios juzga a nadie, sino que ha dado todo el juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran a Dios. Quien no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo, la hora viene y ya está aquí cuando los muertos oirán la voz de Dios y quienes la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio la autoridad para juzgar por ser Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, saldrán, y los que hicieron buenas obras resucitarán, y los que cometieron malas obras se levantarán para ser juzgados. No puedo hacer nada por mi propia iniciativa. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Has enviado un mensaje a Johanán, ben Zacarías, hijo de Zacarías, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que recibo no proviene de un ser humano, sino que digo esto para que te salves. Él era la lámpara que ardía y brillaba, y quisiste regocijarte un rato en su luz. Pero tengo un testimonio mayor que el de Johanán, Juan el Bautista. Pues las obras que Dios me ha encomendado a realizar, las mismas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y nunca han oído su voz ni han visto su imagen. Su palabra no reside en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Escudriñen las Escrituras, en la que dicen tener vida eterna. Dicen que me buscan, pero no quieren venir a mí para tener vida. Y no aceptaré honor de los hijos de los hombres. Os conozco y sé que no tenéis el amor de Dios en vosotros mismos. He venido en el nombre de mi Padre y sin embargo no me recibís. Y si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podéis creer si recibís honor de los demás y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que voy a demandaros ante el Padre. Quien os demanda es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si hubierais creído en Moisés, me creeríais a mí, pues él escribió de mí, pero no creéis en sus escritos. ¿Cómo creeréis en mis palabras? Yeshua se postuló como el Hijo de Dios, pero el Hijo que da vida. Así como dice, el Hijo no puede hacer nada sin que vea a su Padre, que lo hace primero. El buen Hijo, ¿cierto?, imitan todo al Padre. Y Él también es lo que vino a hacer. Por lo tanto, si Dios despierta, resucita a muertos y les da la vida, así también le dio autoridad al Hijo para que Él diera vida. Pero dice que Dios no está en este mundo, no está dentro de su plan juzgar a las personas, sino que le dio este juicio a su Hijo, a alguien como nosotros, un hijo del hombre, alguien como nosotros, un ser humano, ¿cierto? Para que, si honramos las palabras, el camino, la imagen, la demostración de Él, honremos a Dios. Es decir, si entendemos, porque alguien podría decir, ¿cómo yo puedo seguir el camino de Dios si Dios es perfecto? Es imposible seguir el camino de Dios. Dios, este ser que creó los cielos y la tierra, el universo, ¿cómo poder imitarle a Él y ser como Él? Está en otro nivel. Pero vino un hijo de hombre, una persona, un ser humano, como nosotros, como tú y como yo. Y en Él, ¿cierto?, se depositó este juicio, para que creyendo en sus palabras, que da testimonio de que Dios lo envió a Él, y a través de sus obras,
honrándolo a Él y a sus enseñanzas y todo lo que Él hizo, de esa manera honramos a Dios. Porque tenemos el principio ahí de la imitación. Imitamos al Mesías como Él imita a Dios. Así como el pueblo imitaba a Moisés y seguía la ley que le dio Moisés de parte de Dios, también Moisés escribió del Hijo del Hombre que había de venir. Y había que seguir sus palabras, ¿cierto? Y así teníamos que creer también en Él. Porque Moisés dijo que vendría alguien mayor que Él para enseñar su palabra. Entonces, Yeshua se está postulando como el Hijo del Hombre, aquel de quien Moisés habló y a quien hay que imitar y honrar para alcanzar la vida eterna y para honrar verdaderamente a Dios. Porque aquel que oye su palabra y cree a aquel que lo envió, tiene la vida eterna. Y no tendrá condenación por haber desobedecido a Dios. Al contrario, al haber creído en Él, así como Dios le dio la vida al Hijo del Hombre o al Mesías, también Él nos dará a nosotros vida y pasaremos de muerte a vida. Por eso dice que llegará el día en que los muertos oirán la voz de Dios, la voz del Hijo de Dios. No dice la voz de Dios, la voz del Hijo de Dios. Y lo seguirán, es decir, aquellos que saben oír la voz de Él, de Yeshua, del Hijo de Dios, lo seguirán y se levantarán. Porque así es la vida del Hijo del Hombre, de Yeshua. El Padre tiene vida en sí mismo y también le dio a Yeshua vida en sí mismo, esta autoridad para juzgar. Entonces ahí Él menciona, los que hicieron buenas obras resucitarán y los que hicieron malas obras se levantarán para ser juzgados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que estamos libres de todo si en realidad lo que nos mandó a hacer Él es buenas obras, imitarle a Él? No es solamente creer, es también hacer las buenas obras que Él nos enseñó para librarnos del juicio. Y por eso dice, yo no hago nada por mi propia iniciativa, sino que lo que oigo es justo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y no solamente doy testimonio yo, sino que dan testimonio de las obras que yo hago y que ustedes han visto. Y no solamente eso, sino que también tuvieron testimonio de Juan el Bautista, que él anunció ciertas estas cosas, pero también el Padre que lo envió da testimonio, porque ustedes nunca lo han visto a él, pero su palabra no reside en ustedes, porque todavía no la han creído, les dice él. Pero el hecho de que las obras que él hace, en nombre de Dios, todas ellas, ¿cierto?, hubiesen funcionado, por así decirlo, da testimonio de que Dios está con él. Y dice, yo no voy a aceptar honores de los hijos del hombre, porque ustedes no tienen el amor de Dios. Pero si tenemos el amor de Dios, por supuesto que le tenemos que honrar. Pero él dice, yo no voy a aceptar su honor, porque ustedes no tienen el amor de Dios. Yeshua, por tanto, también se alejó de aquellos que lo buscaban para ser como el amigo ahí que está buscando el aprovechamiento, ¿cierto? Ser como la persona que busca el honor de otro. Te honra, te da palabras bonitas, ¿cierto?, para que tú le hagas favores. Dice, yo no voy a aceptar el honor de los hijos del hombre, los conozco. Y sé que no tienen el amor de Dios en ustedes. Por eso, ustedes tienen que creer en mis palabras y tienen que cambiar. O sea, si al menos van a ser juzgados por lo que demanda Moisés, tendrían que creer lo que dijo Moisés, y Moisés me anunció a mí. Y creen en Moisés y no creen en mí. Bueno, esta es la vida del maestro. Anunciando quién era, ¿cierto? Y que él era el que daría la vida. Y finalmente, para concluir esta exposición, él es el verdadero maná del cielo. Después de realizar cierto milagro, Yeshua, una multitud buscaba al rabino en la ciudad de Capernaum. Él le respondió y les dijo, en verdad les digo, ¿de qué me buscáis? No porque me habéis visto hacer señales milagrosas, sino porque comisteis pan y se saciaron, y os saciasteis. Ahora, trabajad
no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual os dará el Hijo del Hombre, porque Él ha marcado al Padre, el Padre Dios. Entonces le dijeron al rabino, ¿y qué debemos hacer para realizar las acciones de Dios? Y le respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que confíes en el que Él ha enviado. O sea, en el fondo le está diciendo, ustedes me siguen a mí, pero ustedes me están siguiendo solo por el pan y porque se sacian su estómago. Claro, hacemos milagros, multiplicamos los panes, por ejemplo, y se sacian ustedes, pero me siguen solo por eso. Pero tienen que trabajar no solo por el pan que alimenta su estómago y por el cual me están siguiendo, sino por el alimento que da para vida eterna. ¿Y de qué manera trabajamos nosotros? Le responden para esto. Bueno, simple, ya te lo he dicho. Me sigues todo este camino, te lo he dicho, y todavía no crees mis palabras. Por eso solo buscas para saciarte el estómago, pero todavía no has creído en mis palabras. Por eso les responde y les dice, esta es la obra de Dios, que confíes en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿y qué haces entonces como señal para que te veamos y confiemos en ti? ¿Qué obras harás ahora? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, y les dio a comer el pan del cielo. El rabino le respondió, en verdad os digo, no fue Moshe quien nos envió el pan del cielo, sino que fue mi Padre que nos dio el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. O sea, Él está diciendo, mira, claro, tú dices que tenemos que creer en ti, pero te seguimos solo porque tú nos sacias, pero resulta que nuestros padres fueron saciados por maná. ¿Qué cosa equivalente darás tú hoy día? ¿Qué señal más poderosa que esa como para decir que creamos en todo en ti? Y que no te pongamos en duda. Y ahí les dice, ¿cierto? Bueno, no fue Moshe quien les dio el pan, ojo. Ustedes creen en Moshe, pero no fue Moshe quien les dio el pan, sino que fue el Padre que les dio el pan del cielo. Y el verdadero pan del cielo, dice él, es quien desciende del cielo y da vida al mundo. Y está diciendo que es Él. Entonces le dijeron, Rabí, danos siempre de ese pan. Y Él les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero les dije que me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todos los que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Cuando dijo todo esto, aquellos con quienes hablaban murmuraban de Él, porque decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este no es este Yeshua, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo que descendió del cielo? ¿Cómo dice ahora descendido del cielo? Yeshua, viendo todo esto, respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná del desierto y murieron. Es decir, confiaron en que Dios sustentaría sus cuerpos por un maná, por un tiempo, con el maná físico. Sí, pero este es el pan que baja del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Es decir, hay que confiar en Él, en que Dios sustentará nuestros espíritus por la eternidad con el maná espiritual que Él nos ha dado. O sea, si nuestros padres confiaron en el maná que envió el Eterno en los días de Moshe, comieron confiando que iban a vivir
comiendo ese extraño, porque maná, ¿qué significa en hebreo? Man. ¿Qué? Significa, ¿qué? ¿Qué es esto? Y sin saber qué era, comieron y confiaron en que vivirían. Pero Yeshua dice, este es el verdadero pan del cielo. Es el que desciende del cielo. Porque si comen de mi pan, no como sus padres que comieron y murieron en el desierto. En cambio, si comen de mis palabras y mis enseñanzas, sus espíritus no morirán y tendrán vida eterna. Esto es lo que tienen que entender. Entonces la multitud comenzó entre sí a discutir, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque está diciendo que él va a entregar su carne. Entonces el rabí les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben de su sangre, no tienen vida en ustedes mismos. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué es decir? Hablamos de el que confía y depende de él para sostenerse, ¿cierto?, en nuestro espíritu. Tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. No como comieron los padres y murieron, el que come de este pan vivirá para siempre. Y el rabí dijo estas cosas en la sinagoga de Kefarnahum. Y muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, qué difícil es esta afirmación. ¿Quién puede escuchar esto? Pero Yeshua, consciente de que sus discípulos se quejaban, les dijo, ¿acaso esto se ha convertido en un obstáculo para ustedes? Incluso cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, las palabras que les he hablado son espíritu y vida. Y Yeshua así nos enseñó que Él era el verdadero maná del cielo. Si confiamos en Él, en que Él fue enviado desde el cielo, así como el Eterno envió el maná, y comemos de Él y de todo lo que Él viene, tendremos vida eterna y no pereceremos como los padres en el desierto. Sus palabras son verdadera vida, verdadero maná. Y esto es lo que ha hecho, ¿cierto?, que la vida del Maestro hasta el día de hoy sea significativa para todos nosotros, porque su palabra nos da confianza y confirmación de que tenemos vida eterna en Él, cuando creemos en Él. Bueno, lo dejamos hasta aquí y hacemos, por supuesto, siempre la invitación para creer y confiar en Yeshua, el enviado de Dios, ¿cierto?, para volvernos al Padre y volver al arrepentimiento y poder tener la vida eterna, en quien el Padre envió para arrepentirnos e imitarle a Él y escuchar sus palabras. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabu a todos. Felices fiestas.